Buenas, les habla el licenciado Abdi Gutiérrez en colaboración con el licenciado Alberto Fajardo. En conjunto vamos a estar trabajando para dar este curso mediante este tipo de videos que estarán subidos en el canal de YouTube o pues se pueden pasar por WhatsApp. Eh, Cualquier duda, pregunta de los problemas a resolver o de los temas, me pueden escribir a mi correo o al correo del licenciado también para para que ustedes puedan aprender de una mejor manera. Así que bueno, en esta primera clase se trabajará con las proposiciones y tablas de la verdad. Bueno, las proposiciones, una proposición es cualquier afirmación que sea verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez, ¿verdad? Eso es muy importante recalcar, que no sea ambas a la vez, es decir, no puede ser frío ni caliente a la vez, ¿verdad? Unos ejemplos de ellas son, bueno, Albert Camus escribió El extranjero, ¿no? Es un ejemplo francés, lo cual, pues, es verdadero, ¿no? 9 es un número primo, lo cual es falso, ¿no? Porque 9 es un número compuesto, que es igual a 3 por 3, ¿no? Así que no puede ser un número primo. El siguiente ejemplo, 5 más 1 es igual a 7, es falso, porque 5 más 1 es igual a 6, ¿verdad? Sin embargo, estas tres afirmaciones son proposiciones, aunque sean falsas. Unas sean verdaderas, otras son falsas, son proposiciones. Ahora bien, las siguientes no son proposiciones. Vamos a un ejemplo. ¿A dónde vas? Ve al supermercado y compra una botella de whisky. No, o sea, ¿a dónde vas? Es una pregunta, es un interrogante, no es una afirmación. Por lo que este tipo de oraciones no son proposiciones. La segunda dice, ve al supermercado. Es un mandato, es una orden, ¿verdad? No está afirmando, está mandando a alguien a hacer una cosa, no hacer una compra. Por lo cual hay que saber diferenciar en ese sentido. Tenemos que ser bastante deductivos, ¿verdad? Ahora bien, tenemos ciertos aquí un ejercicio, ¿no? Para que nosotros podamos ver, ¿no? Cuáles de esas siguientes son proposiciones, ¿no? Porque hay que saber diferenciar cuáles son proposiciones o no. Por ejemplo, existe el premio Nobel de Matemáticas, ¿verdad? El cual es una afirmación falsa, ¿no? Porque realmente no existe el premio Nobel de Matemáticas solo para física, química, economía, la paz y todo, ¿no? Entonces, a pesar de que es falso, es una afirmación, ¿verdad? La segunda, la Tierra es el único planeta del universo que tiene vida, ¿verdad? Esta es una afirmación interesante. Sin embargo, no es ni verdadera ni falsa, porque no sabemos, o sea, la humanidad no sabe esta respuesta como tal. Hay suposiciones, pero no se sabe con certeza. Por lo tanto, al no cumplir con los requisitos de que sea verdadera o falsa, no es una proposición, ¿verdad? El tercero ejemplo dice, abre la ventana que hace calor. Eh, Igual de lo mismo, como el ejemplo anterior, ¿verdad? No es una proposición porque en este caso es un mandato, es una orden y no es una afirmación. Ahora bien, el cuarto ejemplo dice el límite de esta sujeción, ¿verdad? Esta sujeción es igual a E, es el número de Euler, el cual, pues, bueno, ustedes lo pueden verificar, ¿no? Que es verdadero, ¿no? Esto es cierto, por lo que esta afirmación es una proposición verdadera. Ahora bien, tenemos este siguiente ejemplo, y aquí quiero hacer remarcar porque en la tarea, pues, se había estado trabajando con las proposiciones atómicas y moleculares, y dentro de la tarea habían, digamos, uno igualado, digamos, o sea, P igual a X igual a 2, por ejemplo, ¿no? O sea, era la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, quiero recalcar que este tipo de proposiciones no son iguales a estas. A veces se le dice proposiciones, pero para que no se confunda, podemos decir enunciados, ¿no? Porque realmente son lo mismo, enunciados, proposiciones. Sin embargo, difieren de las otras. ¿Por qué difieren? Porque en las anteriores, a la tarea, solamente creo que buscaban, bueno, si había el término de enlace, decíamos, bueno, esta proposición es atómica porque, bueno, es simple y no tiene ningún enlace, ¿no? ¿Verdad? A diferencia de la molecular, que era la que enlazaba, digamos, ¿no? Dos proposiciones atómicas. Y en esta
proposición o enunciado que estamos estudiando en este momento, lo que nos importa no es eso, sino que si es verdadero y falso, si es verdadera o es falsa. Esa es la diferencia, de que aquí lo que nos importa es su valor como tal, ¿no? Y aquí, pues bueno, decíamos, bueno, es simple, pero no nos importaba si era verdadera o falsa, simplemente era una manera de decirlo, ¿no? Así que para que no nos confundamos y todo, ¿verdad? Vamos a decir enunciado, ¿verdad? Incluso, pues, si se deja trabajos o alguna pruebita respecto a ello, pues vamos a ser bastante precisos en remarcar eso para que, pues, no se confundan, ¿no? Ahora bien, bueno, entonces en este caso teníamos x más y mayor que cero, ¿verdad? Esto no es una proposición, no es una proposición, porque es verdadera, pero también es falsa, ¿no? O sea, es como que dependiendo de x, ¿no? O sea, si x es uno y es cero, pues esto va a ser verdadero, pero si no lo es, entonces no. O sea, puede ir variando, entonces puede ser verdadero o falso. Hay que especificar más, ¿verdad? O sea, hay que especificar más si quiero que sea una proposición, ¿verdad? Si yo digo, bueno, x más y es mayor que cero, si x es mayor que cero y y es mayor que cero, ¿no? Entonces, de ahí es una proposición como tal, porque ya estoy yo especificando, estoy afirmando, ¿verdad? A bien, es una definición muy importante, dice el valor de verdad. Llamaríamos valor verdadero o de verdad de una proposición a su veracidad o falsedad. El valor de verdad de una proposición verdadera es verdadero, ¿no? El de una proposición falsa es falso. Bueno, aquí tenemos las proposiciones compuestas, que es muy parecidas, ¿no? A lo que se había trabajado en la tarea, solamente con diferencia que aquí importa la verdadero o falso, ¿no? Es aquí la proposición que surge de otras proposiciones, ¿verdad? Esto es bastante intuitivo de verlo, ¿no? Ahora bien, queremos introducir aquí ciertos símbolos de los enunciados que, pues, algunos de ellos ya se habían introducido en la tarea, si mal no recuerdo. Pero aquí, pues, hacerlo profundizar más en ello, ¿no? Bueno, el símbolo, bueno, se parece, el símbolo, otros lo ponen como la virgulla de la ñ, por ejemplo, pero aquí también se puede utilizar como esa tipo recta, ¿no? Bueno, las dos son válidas realmente, ¿no? Denota no, ¿verdad? Ese gorrito, ¿verdad? El gorrito denota y el gorrito hacia abajo denota que asimila una B, denota la O. Entonces, el enunciado, ¿verdad? No, ese enunciado como tal que sale con las negativas de P, se lee no P o no es el caso que P y se llama la negación de P, ¿verdad? Y en el caso de la conjunción, que es pues el I, P gorrito Q, se lee P y Q y se llama conjunción. Y igualmente en el caso de la disyunción, que se lee de esa manera, no P o Q, ¿verdad? Y de esta manera son símbolos que nos ayudan a ser más precisos, ¿no? En cuanto a la frase, ¿no? Y cómo podemos representarlos, ¿no? A ver, en el español y bueno, como en otros idiomas, eh, hay ciertas frases o ciertas expresiones o palabras, perdón, que pueden tener cierto significado, puede cambiar referente al contexto, ¿no? Y que pueden asimilar a otras palabras, ¿no? Este es el caso de pero, ¿verdad? Porque podemos encontrar ciertas oraciones que tengan un pero y uno puede, y bueno, y aquí, ¿qué significa esto, no? Ahora bien, aquí pues, remarcamos de que si tengo yo dos enunciados, P y Q, entonces P, pero Q significa P y Q, ¿verdad? Y también está el ni, que es si tengo yo dos enunciados P y Q, entonces ni P ni Q significa no P y no Q, ¿verdad? Esta es una manera pues más compacta de representarlos. Aquí damos un ejemplo para que pues puedan identificar cuando se les pida, digamos, no representar y tengan una oración con pero, aparezca el ni, pues ya sepan de qué manera puede representarlo, de qué manera es su equivalente, ¿no? Sea P igual a hace frío y Q pues está lloviendo, entonces se pide representar no hace frío, pero está lloviendo. Vemos que utiliza el símbolo de la negación, ¿verdad? Y P y Q, ¿verdad? O sea, se utiliza no P y Q, ¿verdad? Que era la manera pues que se había dicho, ¿no? Y bueno, en el segundo caso es no hace frío ni está lloviendo, ¿verdad? Entonces se representa como no P y no Q. Esta manera pues de representarlo, ¿verdad?
Ahora bien, entramos a uno de los temas pues, más importantes de esta unidad, que es la tabla de la verdad. ¿Qué es la tabla de la verdad? Bueno, para un enunciado dado, presenta los valores de verdad que corresponden a todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de sus enunciados compuestos variables. Bueno, eh, ¿qué quiere decir todo esto? No? O sea, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos para la negación, cuando se refiere a todas las posibles combinaciones, por ejemplo, si se tiene dos enunciados, se trabaja con cuatro combinaciones, ¿verdad? Es decir, si los dos enunciados son verdaderos, si uno es verdadero y falso, el otro es falso y el otro es verdadero, y si los dos son falsos, ¿verdad? A eso se refiere con las combinaciones, ¿no? Es decir, los valores posibles que pueden llegar a partir el nuevo enunciado a partir de los valores de verdad que tengan los enunciados originales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la tabla de verdad resume estos valores, los resume. Y la primera de estas tablas es bueno, la simple, que es la de la negación. Ustedes pueden ver en este cuadro. Tenemos los valores de un enunciado P. El primer valor es verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede decir, ¿no? Yo soy hondureño, ¿verdad? Eso es una afirmación, es un enunciado. La negación es que, bueno, yo no soy hondureño, ¿verdad? Entonces, se representa con la F, ¿no? P y F. Eh, Como esta es lógica binaria como tal, ¿verdad? También se puede representar como uno y cero, ¿verdad? Verdadero es uno y es falso es cero. Entonces, esa es otra manera de representarlos, ¿no? O sea, por si alguno de ustedes quiere utilizar uno y cero, porque yo sé que aquí estudian ingeniería de sistema, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Y las notaciones son equivalentes, así que no hay restricción en ese sentido. Y bueno, si tenemos falso, la negación va a ser verdadero. Pues aquí un ejemplo, el intervalo 0,1 es un conjunto con cardinalidad infinita, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cardinalidad infinita? Bueno, lo que dice cardinalidad infinita es que pues ese conjunto pues tiene una infinita cantidad de elementos, ¿verdad? Como los reales, como los racionales, naturales, enteros, ¿verdad? Entonces es importante pues saber en este caso ejemplos, ¿no? Porque a veces pues si le pide uno si esto es verdadero o no, pues ahí pues según el conocimiento de ustedes en las clases, claro, ¿verdad? Conocimiento esencial y básico pues ustedes podrán llevarlo a cabo, ¿no? Y la negación pues es que su realidad es finita, obviamente. Ahora bien, se va a trabajar con la tabla de verdad para la conjunción. En este caso es para P y Q. Se tienen, sean P y Q enunciados, entonces su tabla de valores es la siguiente, ¿verdad? Como les decía anteriormente, ¿no? Esas son las cuatro combinaciones posibles. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, ¿verdad? Y esto nos produce en, en la columna de P y Q, nos produce cuatro valores, ¿verdad? Verdadero, falso y falso. Falso. Eh, si se fijan, bueno, en esta siguiente tabla es otra manera de escribirlo, porque ustedes podrían preguntar, bueno, ¿y es necesario, por ejemplo, poner siempre verdadero y verdadero? ¿Es necesario poner verdadero y falso? O sea, tal a ese orden, ¿verdad? No. Simplemente pues se hace por convención, pero no necesariamente, ¿verdad? Se puede utilizar, por ejemplo, de esta manera. O sea, está al revés. En vez de tener verdadero y verdadero al principio, tengo falso y falso, ¿no? Después tengo falso y verdadero y falso y verdadero y verdadero. Por si alguno de ustedes tenía dudas respecto a el orden, digamos, de cómo se introducen los valores de verdad. Ahora bien, en matemáticas no es muy importante que y desde el principio se trabaje con lo intuitivo, digamos, ¿no? Porque más adelante, ¿verdad? Principalmente para la cuestión de matemáticas, a la hora de mostrar, digamos, teoremas o de entender definiciones, conceptos, siempre es importante preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Es decir, si yo tengo una definición, ¿verdad? Como tal, es decir, bueno, ¿qué significa esto, no? Es decir, preguntarse, ¿y por qué es esto, no? Entonces, en este caso, la tabla de verdad no es la excepción, ¿verdad? Entonces, la pregunta natural que surge, que puede surgir a un estudiante es, ¿por qué me dan esos valores, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué
son esos valores en la columna de la conjunción, ¿por qué dan eso, no? Porque lo importante aquí es entender eso, no memorizar estas cosas en una tabla, sino que entender por qué pasa esto, ¿no? Así que bueno, con unos ejemplos, ¿verdad? Trataríamos de dar respuesta a eso porque es muy importante que uno como estudiante vaya trabajando en eso, esa parte imaginativa y que genera ideas para poder, digamos, llegar a una demostración más adelante o entender los conceptos como tal, ¿verdad? Ahora bien, tenemos, bueno, aquí preguntamos, ¿no? Que por qué obtenemos los valores, ¿verdad? Okay. Vamos a considerar ciertos ejemplos para poder mostrar, ¿verdad? De una manera ejemplificativa y que ustedes puedan llegar a entender, bueno, esto sucede por esto, ¿no? En casos tienen un problema con enunciados, ustedes pueden llegar a ello, ¿no? Sin necesidad, lo que dice la tabla, ahí está, ¿no? Sino que ustedes puedan analizar y llegar a la conclusión por sí mismos, ¿verdad? Ahora bien, consideramos cuando tenemos dos enunciados verdaderos. ¿A qué me refiero? Pues que sus enunciados pues, son ciertos. En este caso, pues, se refiere, pues bueno, yo soy hondureño, pues me refiero a mí. Y pues tengo 20 años. Entonces, el enunciado compuesto quedaría, yo soy hondureño y yo tengo 20 años, ¿no? Dado que pues ambos casos, datos son ciertos, entonces el compuesto también lo es, ¿no? Y eso es lo que se llega, pues eso es lo que resume la tabla, ¿no? De si tiene dos verdaderos, pues puede llegar a, va a llegar a ser verdadero el compuesto, ¿no? Eso es lo que se llega, ¿no? Ahora bien, bueno, creo que ese, lo verdadero es un poco más accesible, digamos, de entender como tal a la primera, porque uno puede llegar a deducirlo, ¿no? De esa manera. Ahora bien, si se tiene un enunciado verdadero y otro falso, por ejemplo, sea P igual a 2, digo que es el único número primo par, ¿verdad? Y sea Q igual a un medio, que es un número entero. Bueno, como ustedes saben, los números primos, pues son números que solamente tienen dos divisores, el 1 y sigo mismo, ¿verdad? Y 2 es el único número primo que es par, y todos son impares, 3 5 7 11 13 así en adelante, ¿no? Los demás son impares, entonces esta afirmación, este enunciado es verdadero. El otro enunciado, Q, es falso, porque un medio no es un entero, ¿verdad? Un medio es el cociente de dos enteros, pero eso no lo hace un entero, ¿verdad? Así que bueno, tenemos un enunciado verdadero y otro falso. ¿Qué procede aquí, no? Entonces decimos, bueno, eh, el compuesto de estos dos enunciados es 2 es el único primo par y un medio es un número entero. Entonces uno puede llegar a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué sucede ahí, no? Y es el caso de que una de las, o sea, al analizar uno, las dos proposiciones por separado, pues bueno, uno podría pensar que es como una media de verdad, pues, o sea, para que tal vez pudiéramos entenderlo, es como que, o sea, yo dijera, yo soy hondureño, pero no hablo, yo soy hondureño y no hablo español, ¿verdad? O sea, estoy diciendo algo verdadero, pero a la vez algo falso. Entonces, no puedo decir que algo es verdad completamente si una de las partes de todo el enunciado compuesto es falso. Entonces, no puede. Y como estamos trabajando en lógica binaria, es decir, o es verdadero o es falso, entonces, no, pues no queda de otra, hay que ese enunciado como tal se tome como falso, ¿no? Porque yo no puedo decir, ¿verdad? Que es como que el falso en este sentido es como más potente, ¿no? Es decir, como que influye más en el caso de la conjunción, ¿no? Porque es como que tiene más poder de alguna manera, ¿no? Entonces, y de hecho, ¿no? Cuando se trabaja con conjuntos como tal, ¿no? Es decir, si yo tengo un conjunto A, tengo un conjunto B, la manera de representarlo, la conjunción es mediante una intersección, ¿no? ¿Verdad? Que esa es otra forma de poder aproximarlo a estos problemas, ¿no? Así que de esta manera, yo creo que en este caso, este ejemplo que da aquí, obviamente el, el enunciado compuesto es falso, ¿no? Porque, por lo que dije anteriormente, ¿no? Solamente pues se ha hecho una analogía. Ahora bien, entonces, bueno, tenemos esos valores, ¿verdad? Que era
verdadero y falso. Pero bueno, ese es equivalente realmente al de falso y verdadero, ¿no? Porque básicamente son lo mismo, ¿no? Y más adelante pues, se mostrará, pues, en otras clases, las propiedades, digamos, de, como tal, de estas tablas, ¿no? De asociativo y todo eso, ¿no? En cuanto a los enunciados, ¿verdad? Y bueno, se tiene también el de falso y falso, ¿no? Pues creo que ese eh, es un poco más intuitivo de verlo, ¿no? Porque es, o sea, tengo dos cosas falsas, ¿no? Y si yo digo dos cosas falsas, ¿no? Pues seguirá siendo falso, ¿no? O sea, uno puede tomar un ejemplo como tal, ¿no? ¿Verdad? Y viendo, decir, bueno, Honduras es frontera de Canadá y El Salvador tiene frontera con el Atlántico, por ejemplo, ¿no? Pues las dos cosas son falsas, ¿no? Y si yo digo las dos cosas que son falsas, pues va a seguir siendo falso, ¿no? En ese sentido, es que no hay salvación ahí, ¿verdad? Por lo que podemos ver de que solo en una de las combinaciones será verdadero si tenemos los dos enunciados verdaderos, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues hay que pues, verlo, ¿no? Ahora, podría surgir otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos más de dos enunciados, ¿verdad? Porque, como se ha visto en la tarea, habían proposiciones que habían más de dos enunciados, ¿verdad? Entonces, surge esa pregunta, ¿no? Así que, ¿qué sucede, no? ¿Cómo lo aproximamos, no? ¿Cuántas combinaciones serían, no? Entonces, eh, si se tiene tres, eh, se tienen tres enunciados, entonces hay 8 combinaciones posibles. De hecho, una forma general de decirlo es que si se tiene n enunciados, entonces el número de combinaciones es 2 a la n, ¿verdad? Es 2 a la n. Si ustedes se fijan aquí tengo dos enunciados y tengo 4 combinaciones, ¿verdad? 2 al cuadrado, ¿no? Así que si tengo 3, es 2 al cubo, que es 8, ¿no? Así que podemos verlo aquí en una tabla, ¿verdad? Que pues muestro acá. Si tengo un enunciado P, Q y R, entonces esta es la manera de representar la tabla, ¿no? Como tal, ¿no? Y la manera de trabajar con ella, ¿no? Pero aquí hay que ver, ¿no? Que primero se trabaja con lo que está en paréntesis y después con lo que queda restante, ¿no? Así que aquí tenemos, ¿no? P, Q y R, ¿no? Solo, bueno, aquí en este caso tenemos los datos al revés como los teníamos, pero bueno, dijimos que era lo mismo, ¿no? Entonces tenemos P, I, Q y R. Entonces podemos trabajar con Q y R, pero también podríamos trabajar con P y Q, ¿verdad? Entonces aquí nosotros elegimos, ¿no? Decimos, bueno, dijimos, trabajamos con Q y R forman otro enunciado que podríamos llamarle S, ¿no? S, llamámosle S de enunciado. Entonces me quedaría P y S, ¿verdad? Entonces tengo P y S y lo estoy trabajando con los valores de P y S. Y de esa manera, pues encontramos, y de ahí, pues, como es la misma I, es la misma conjunción, o sea, las mismas propiedades que había mencionado aquí anteriormente se mantienen, ¿no? ¿Verdad? O sea, verdadero y verdadero, solo ahí va a ser verdadero, de lo contrario no va a seguir siendo, ¿verdad? Así que bueno, esa es la manera pues de mostrar esta tabla y imagínense, ¿no? La verdad es que tal vez esto se puede ver un poco exhaustivo, porque imagínense que en vez de 3 no se vayan 4, o sea que van a haber 16 combinaciones posibles, por lo que habría que trabajar un poco más, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, si ustedes manejan bien, entienden de forma intuitiva lo detrás de estas tablas, pues se les hará más fácil, ¿no? Ahora veamos para la disyunción, para la tabla P o Q. Sean P y Q enunciados, entonces la tabla de valores de verdad de la disyunción es, ¿verdad? Tenemos el mismo orden, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, y nos producen estos valores, ¿verdad? Vemos que son distintos a los de P y Q, ¿verdad? Vemos de que si tengo dos valores, dos enunciados verdaderos, entonces su disyunción es verdadera, ¿no? Es decir, P o Q va a ser verdadero. Si tengo uno verdadero y uno falso, va a ser verdadero. Si tengo uno falso y uno verdadero, va a ser verdadero. Y si tengo uno falso y uno falso, va a ser falso, ¿no? Entonces, bueno, aquí surge también la misma pregunta, ¿no?
¿Por qué me salen estos valores? ¿No? Entonces, eso es lo que, pues, pretendo yo, ¿no? Mostrarle a ustedes, ¿no? Que es importante el estar cuestionando esto, ¿no? Porque si ustedes no lo llegan a memorizarse, nunca van a tener esto, ¿no? Si yo les pregunto esto después de un año, se les va a olvidar, ¿no? Entonces, si uno tiene esto de verdad, nunca se va a olvidar, ¿verdad? Entonces, veamos el por qué, ¿no? Por qué salen eso, por lo menos a menos ciertos ejemplos, ¿no? Bueno, si tenemos dos enunciados verdaderos, ¿verdad? Eh, bueno, por ejemplo, podría ser, ¿no? El máximo común divisor de 5, ¿no? Es 5 y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, el máximo común divisor es 5 o la raíz cuadrada de 4 es 2. Vemos de que los valores como tal, al unirlos, ¿no? En este caso, decir, bueno, pues se cumple esto, se cumple el otro, se cumplen los dos, entonces va a seguir siendo verdadero, ¿no? Entonces, veamos ahora, creo que la manera de mejor entender es ver cuando uno es verdadero y uno es falso, ¿verdad? En este caso, vamos a considerar un ejemplo. Vamos a tomar este subconjunto en R2, o sea, me refiero en plano como tal. Podríamos haber tomado en R3, o sea, en el espacio, pero bueno, esto es más para ejemplificar, ¿no? Sea su conjunto en R2 de parte de un lado hasta que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9, ¿verdad? Bueno, pongo aquí la gráfica porque en esencia esto que estoy escribiendo aquí, bueno, x y y obviamente son positivos, ¿no? Bueno, perdón, no necesariamente, no necesariamente. Básicamente lo que estoy diciendo es que esa desigualdad como tal describe a un círculo, ¿no? Describe a un círculo y a su circunferencia, ¿no? Por eso es que el menor igual, ¿no? Porque el igual incluye a los elementos que están en la circunferencia y el menor, pues obviamente, a los que están dentro del círculo, ¿verdad? Entonces, tenemos este subconjunto, ¿verdad? Eh, Tener esa desigualdad anterior es equivalente, o sea, tener x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9 es equivalente a decir x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 o x cuadrado más y cuadrado es menor que 9, ¿no? ¿Verdad? Si uno de los dos enunciados se cumple, entonces el otro no. Eso está claro, ¿no? Porque si yo tengo que, para dos valores de x y y, por ejemplo, 3,0, ¿verdad? Se cumple, ¿no? Como tal, la igualdad. Por lo tanto, que x cuadrado más y cuadrado menor que 9 va a ser falso, o sea, no se va a cumplir, ¿no? Va a ser falso. Entonces, como decimos aquí, ¿no? Dependiendo de los valores x y y, ¿verdad? Que están dentro del conjunto, va a ser uno y el otro va a ser verdadero y el otro va a ser falso, ¿no? Ahora bien, mientras la desigualdad se cumpla, el enunciado compuesto siempre seguirá siendo verdadero. Y eso es lo curioso y eso es lo que tiene esta disyunción, ¿no? Que, como dice, y, y es bastante como, uno lo puede llegar a deducir, ¿no? Porque dice, bueno, o se dice P o Q. Uno lo puede interpretar como o se cumple P o se cumple Q, ¿verdad? Se pueden cumplir los dos, ¿verdad? Pero con que me cumpla uno, basta. Eso es lo que uno puede llegar a entender, ¿no? Como tal de esta disyunción. Se cumple uno, se cumple el otro, pero con que uno, basta. Y en este caso es lo que pasa en esta desigualdad. Y me gusta este ejemplo, ¿verdad? Pensando en un ejemplo que llegara a ser como intuitivo, ¿verdad? Que uno, o sea, como una desigualdad uno puede entenderlo, porque o se cumple o se cumple la igualdad o se cumple el menor. Entonces, y es lo que pasa, ¿no? En esta parte, para que uno pueda acostumbrarse también, ¿no? Es bueno también tener ejemplos, pues, así de palabras y todo, pero es importante trabajar con la matemática, con ejemplos así, ¿no? Y bueno, como decíamos, si supongo que x más cuadrado es verdadero, básicamente, pues son los que están en circunferencia, pues no sea falso. Pero la ilusión como tal sigue siendo verdadera, ¿no? Aunque uno se cumpla, como decimos, ¿no? Aunque uno se cumpla, es suficiente, ¿no? La desigualdad siempre se va a cumplir porque si x cuadrado más y cuadrado es 9, que es verdadero, con ese basta, ¿no? Así que de esta manera uno puede llegar a entender de que, bueno, si tenemos dos enunciados, uno verdadero y otro falso, entonces su disyunción va a ser verdadera, ¿no? Va a ser verdadera. ¿No? Así que en ese sentido es como que se puede entender de manera intuitiva. Si tenemos falso y verdadero que son equivalentes, pues va a llegar a ser más de lo mismo, ¿no? Y en este caso, pues si es falso y falso,
se tiene que, pues como no se cumple ninguno, o sea, no se cumple ni este, ni P, ni Q, entonces pues no puede ser como tal, no puede ser verdadero. Así que no queda otra que sea falso, ¿no? Pues recordamos que estamos trabajando en lógica binaria, ¿no? Así que bueno, de esta manera cubrimos un poco, ¿no? La parte de la tabla de verdad para O, para I y para la negación, ¿verdad? En la siguiente clase se trabajará con el entonces, ¿verdad? Y con otros problemas un poco más fuertes, con equivalencias, lógicas, ¿verdad? Tautologías, que son temas interesantes que hay bastante de qué sacar, digamos, ¿no? Así que bueno, a partir de esto, y pues ya vamos a entender un poco de dónde surgen los valores, que eso es muy importante saber de dónde surgen. Que ustedes piensen en ejemplos y, bueno, esto se aquí, esto pasa allá. Ahora bien, vamos a hacer unos ejercicios que están propuestos. Veamos lo que dice. Bueno, empezamos con este aquí que tengo al principio, ¿no? Bueno, dice, construir una tabla de verdad para este enunciado. Tenemos no, P y Q o P y Q, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajarlo, ¿va? Son dos enunciados, así que tenemos P y Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, ¿no? Ahora bien, como pues habíamos estudiado, tenemos P y Q, entonces solo cuando los dos son verdaderos van a ser verdaderos, pero los demás van a ser falsos, ¿no? Ahora bien, luego tenemos la negación de P y Q. La negación, en esencia, son todos los valores opuestos a, al enunciado original, ¿no? Así que si P y Q es verdadero, entonces la negación va a ser falsa, y así con todos, ¿no? Se queda falso, verdadero, verdadero y verdadero. Así que P y Q es como que fuera S y menos P y Q como que fuera otra variable B, otro enunciado T, por decirlo de alguna manera. Así que tenemos T disyunción S, ¿no? Así que pues, son otros enunciados completamente. Y bueno, como ustedes pueden observar, eh, tenemos verdadero como mínimo, o sea, tenemos verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, verdadero, ¿no? Y como se había estudiado, ¿no? Hace unos minutos, que se necesita tener dos falsos para que sea la disyunción falsa y como no hay ninguna de las opciones o ninguna de las combinaciones son todas falsas, así que eso implica de que esta unión como tal, digamos, de estos enunciados compuestos, o sea, se convierte en otro compuesto, todas son verdaderas, ¿no? Todas son verdaderas. Y más adelante se va a llegar a entender qué significa que sean todas verdaderas, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, pero en este ejemplo es como, tenemos tres enunciados, ¿no? Tenemos tres enunciados. Veamos, ¿no? Como se pueden ver en este caso, si se fijan, se trabajan las 8 combinaciones como tal, ¿no? Tenemos verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, todas las combinaciones, ¿no? Así que bueno, tenemos P y Q, en estos no cambia, o sea, si tenemos, por ejemplo, o sea, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Solamente que se alarga un poco más, pero en esencia es lo mismo. Ahora tenemos la negación de R, ¿verdad? Va a ir cambiando los valores que teníamos. Los 4 verdaderos van a ser falsos y los 4 falsos van a ser verdaderos, ¿no? Obviamente. Así que, pues, se nos pide encontrar, ¿no? Los valores de verdad que vamos a llegar a partir, pues, de estos valores que tenemos encontrados, ¿no? P y Q o negativo R, ¿no? Así que, bueno, podemos ver de que hay 3 combinaciones donde los dos enunciados resultantes a partir de las conjunciones y la negación hechas son falsos, ¿verdad? Porque me quedan 2 falsos, entonces como es unión, o sea, como es disyunción, para que sea posible que sea falso, los dos enunciados tienen que ser falsos. Es que podemos ver de que hay 5 verdaderos y 3 falsos, ¿no? Y de esta manera, cuando nos pide encontrar o sí, una tabla, ¿no? Es lo que tenemos que ver, pues, analizar bien. Bueno, aquí en este caso trabajamos con P y Q, que son enunciados generales, ¿no? Pero es más complicado cuando se les dan enunciados así bueno, ya sea matemáticos o en palabras, ¿no? Como tal, filosóficos. Entonces ahí es como que
hay que pensar un poquito más, hay que decir, bueno, esto sucede aquí, esta es la negación de lo otro, ver si eso es verdadero que le estoy diciendo o es falso, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Así que esta es como una forma general, ¿no? P, I, Q y R. Esta es la manera de representarlos y de verlos. Así que bueno, eh, esto es todo por esta clase. Si tienen más dudas como tal, pueden escribirme. Vamos a ir subiendo otras clases en el transcurso de la semana y hasta que se termine, hasta que se terminen los temas e ir ya empezando una nueva guía e ir chequeándoles la guía que subieron, ¿verdad? Así que pues ha sido un gusto y pues espero puedan entender y bueno, ya saben, cualquier duda, eh, me escriben, ¿verdad?